Bueno, Dale, ahora sí, está haciendo. ahora sí. Bueno, está bien. Basta. Bueno, entonces les decía que había un proceso de diferenciación de horizontes y también un proceso inverso que se llama haploidización, ¿sí? Que sería la parte inversa. Esta haploidización en realidad no es que se trate de una homogeneización total del material del suelo, ¿sí? Sino que hay una modificación de los límites de los horizontes. ¿Se acuerdan que vimos que los horizontes eran más o menos paralelos a la superficie del suelo? Entonces lo que ocurre en este tipo de procesos es que precisamente dejan de ser más o menos paralelos y se mezclan, ¿sí? Los factores formadores que vimos la clase pasada, ¿sí? El clima, el material parental, los organismos, el relieve y el tiempo, son los que dan origen a los distintos procesos pedogenéticos, ¿sí? Estos procesos, a su vez, se manifiestan a través de rasgos o propiedades en los suelos, que pueden ser morfológicos, físicos, químicos, biológicos, ¿sí? Y cuando digo que manifiestan continuidad en todas las escalas de observación, quiere decir que nosotros los podemos ver tanto a macroescala, como puede ser, por ejemplo, un cután de arcilla, ¿sí? Ese rasgo, un recubrimiento de arcilla en el horizonte BT, es resultado de un proceso pedogenético, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. En la macroescala se ve, uno cuando va al campo ve el cután de arcilla, ¿sí? Se ve, si uno lo mira con aumento en un microscopio, ese cután de arcilla, e incluso a mayor escala, si uno hace cortes delgados, si hace micromorfología de suelos, que es un estudio con una escala muy grande, ¿sí? O sea, ve lo muy chiquito del suelo, ¿sí? A la microescala, se ven esos cutanes de arcilla con microscopios ópticos, ¿sí? Es decir, que estos rasgos se van a manifestar en todas las escalas, ¿sí? A la macroescala y a la microescala. Entonces yo le decía que estos factores formadores determinan cambios en los procesos pedogenéticos, ¿sí? Que ocurren en el tiempo, y esos procesos son precisamente lo que explican la variabilidad de las morfologías de perfil, ¿sí? Cuando nosotros siempre hablamos que los suelos varían en el espacio, ¿sí? Cada uno de estos suelos, de acuerdo a la combinación de factores formadores que tenga, va a tener actuando sobre él un determinado número de procesos pedogenéticos, ¿sí? Actuantes ahora y que pueden haber actuado hace mucho tiempo atrás, y son los que explican esa variabilidad en los suelos, ¿sí? Son los que nos determinan la distribución geográfica de los suelos. Bueno, la dirección, ¿sí? de la pedogénesis puede cambiar en el transcurso del tiempo. ¿Qué me refiero con esto? No siempre es sencillo interpretar los procesos que pasan en un suelo a partir de las propiedades que nosotros estamos observando. Por ejemplo, si yo voy al campo, algo sencillo sería, como en el ejemplo anterior, ir al campo, ver un cután de arcilla, a partir de ese rasgo identificar un proceso, ¿sí? Que es la iluviación de arcillas, y a partir de ese proceso puedo relacionar la condición climática en la que el suelo está desarrollado, ¿sí? Puedo hacer un conjunto de inferencias. A veces, también lo que ocurre, no todo es tan fácil en los suelos, es que hay muchas veces que los procesos se generan, se producen en forma simultánea, ¿sí? Entonces, en estos casos, la impronta que deja cada uno de esos procesos resulta menos evidente. También existe la posibilidad de que el conjunto actual de propiedades que estamos viendo hoy en el suelo sea la resultante de una serie de procesos que variaron en el tiempo, ¿sí? O sea, procesos que antes se produjeron y que ahora están inactivos. En esos casos, cuando los suelos presentan rasgos evolucionados en dos o más ciclos pedogenéticos, son los que llamamos suelos poligénicos, ¿sí? Esto creo que lo vieron algo en la clase pasada, así que lo paso rápido.
Pero también en casos en que el factor clima, a veces ocurre que el clima cambia fuertemente, ¿sí? Entonces cada uno de los ciclos climáticos va a dejar su impronta en la morfología de los suelos. En estos casos se los llama suelos, se los llama paleosuelos, ¿sí? Y me perdí. Bien, vamos a la próxima. Estos paleosuelos, ¿sí? Entonces estábamos diciendo que son suelos que se formaron bajo condiciones climáticas diferentes a la actual, ¿sí? Estos suelos, estos paleosuelos, son utilizados para estudiar los cambios climáticos que ocurrieron en el pasado, ¿sí? No hay que confundir un paleosuelo con un suelo enterrado, ¿sí? Porque el paleosuelo puede estar enterrado o no. ¿Qué es un suelo enterrado? Un suelo enterrado es aquel que está sepultado por un manto de sedimentos de más de 50 centímetros de espesor, ¿sí? Esto es común que ocurra, por ejemplo, al costado de los caminos, ¿sí? Si hay caminos de tierra o si ahora hay rutas, pero antes los caminos eran de tierra, entonces en los lotes lindantes puede haber suelos enterrados con depósitos de polvo vial, ¿sí? Si esa acumulación de polvo es mayor al 50%, estamos hablando de un suelo enterrado, ¿sí? El paleosuelo obviamente puede ser que esté enterrado o puede estar aflorando, ¿sí? por procesos de erosión. En los paleosuelos, por ejemplo, ahí tienen dos fotografías. En uno hay un horizonte A enterrado, ¿sí? Que corresponde que se ve más oscuro. Abajo es la segunda. ¿Ven mi cursor ahí? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, ven que hay una capa más oscura, acá abajo hay un horizonte A y un BT enterrados, ¿sí? Que ese ciclo de procesos corresponde a un clima más húmedo que el actual que está por encima. ¿Ven el tipo de vegetación ahora? El clima actual donde se está desarrollando ahora ese suelo es más seco, es semiárido. Y en la otra fotografía tienen calcitanes, ¿sí? Que corresponden a un clima árido, sobre argilanes, es decir, sobre cutanes de arcilla, en horizontes BT. Es decir, que en un primer momento había un clima más húmedo que favoreció la iluviación de arcillas, se formó un horizonte BT, después hubo un cambio climático, ahora el clima es árido y se depositan cutanes de carbonato de calcio, hay acumulación de carbonato de calcio, ¿sí? Entonces, estos dos son paleosuelos. Yo no veo, bueno, si llega a haber alguna pregunta, díganme. En el chat están las asistencias. Y tengo que correr cada rato la barrita negra. Algún día aprenderemos cómo sacarla. Bueno, vamos al primer proceso. Vamos al proceso de melanización, ¿sí? ¿Qué es la melanización? Es la transferencia del color oscuro a los suelos, ¿sí? Por la transformación y descomposición de la materia orgánica y su íntima mezcla con el material mineral por la actividad biológica, principalmente de las lombrices. Este proceso es ampliamente descrito en los suelos, ¿sí? Ya que la incorporación de componentes orgánicos a la fracción mineral, con este consiguiente oscurecimiento en la parte superior del perfil, es uno de los primeros pasos en la formación del suelo, ¿sí? Esta melanización asociada a la génesis de estructura, a la formación de estructura, es una de las primeras cosas que ocurren en la formación de los suelos, ¿sí? Este proceso afecta a los horizontes A, o sea, siempre que ustedes vean un horizonte A, ¿sí? La letra A, vamos a tener melanización. Se puede extender a horizontes transicionales AC, ¿sí? Y en ciertas ocasiones, si la melanización es muy intensa, también puede afectar a otros horizontes, por ejemplo, transicionales como AB y BA. A veces, en ocasiones, también a los BT. Ahora bien, la intensidad del proceso de melanización es variable. ¿Cuándo alcanza su máxima intensidad? Cuando tenemos suelos de pastizales, ¿sí? Por ejemplo, praderas,
En zonas húmedas, estepas, que corresponden a gramíneas de zonas más secas, precisamente por el gran aporte subsuperficial de componentes orgánicos que poseen las raíces de las gramíneas, ¿sí? El desarrollo de raíces de las gramíneas es abundante, ¿sí? Son raíces finas. Entonces el proceso va a ser mayor cuando tengamos este tipo de vegetación graminosa y en climas húmedos, ¿sí? Cuanto mayor humedad, mayor desarrollo de vegetación y más intenso va a ser este proceso de melanización. El proceso de melanización es relativamente rápido, ¿sí? En alrededor de 1000 años, ¿sí? ya se produce. No se confundan, ¿sí? El horizonte O con el horizonte A, ¿sí? Si bien lo vieron a esto, cuando se da el proceso de melanización, muchas veces, como hablamos de materia orgánica, se lo suelen confundir. En el horizonte O había una acumulación de materia orgánica sobre la superficie del suelo, ¿sí? En el horizonte A, la materia orgánica está íntimamente mezclada con el material mineral, ¿sí? Está dentro del horizonte A. Si ocurre este proceso de melanización y es intenso, ustedes van a poder hacer la inferencia de que ese horizonte A va a tener una muy buena actividad biológica, ¿sí? Por eso en zonas húmedas, donde hay mayor vegetación, mayor humedad para el desarrollo de las plantas y gran actividad biológica, este proceso es más expresado. Estas fotografías son lo que yo les decía de que la intensidad del proceso es distinta. En un horizonte de la zona húmeda, en un horizonte superficial de la zona húmeda, el proceso va a ser más intenso, entonces el color del horizonte es más oscuro, incluso el horizonte es de mayor espesor. En cambio, en una zona semiárida, ese proceso va a ser más débil, dando origen a un horizonte A de colores pardos claros y de menor espesor. Los rasgos con los que yo identifico este proceso en el campo son, bueno, el color oscuro, ¿sí? Más o menos oscuro, la génesis de estructura, ¿sí? Que también está asociada a la melanización, y también vemos rasgos de actividad biológica como pueden ser los pellets fecales. Seguimos con otro proceso, leucinización. Este proceso implica una decoloración del horizonte por pérdida de agentes cromógenos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en color, cuando vimos la descripción del color del suelo, vimos cuáles eran los agentes cromógenos? La materia orgánica, los óxidos de hierro, carbonatos, ¿sí? Acuérdense que los óxidos de hierro eran agentes cromógenos importantes del suelo, ¿sí? Que le daban distintos colores de acuerdo a su grado de oxidación. Bueno, lo que ocurre en este proceso de leucinización es que hay una pérdida de estos agentes cromógenos. Entonces, el horizonte queda con un color más claro, ¿sí? Además de estos agentes cromógenos, también hay pérdida de arcilla, ¿sí? Entonces, en su máximo desarrollo, ¿sí? Este proceso de leucinización genera un horizonte E, ¿sí? De colores claros, este que ven acá. Este horizonte E puede ser más o menos expresado, ¿sí? Y de textura gruesa. ¿Por qué? Porque el color que queda en estos horizontes es el color remanente de las partículas del limo y la arena, ya que la arcilla y la materia orgánica junto con los agentes cromógenos se pierden. Esta secuencia de horizontes corresponde a un suelo de una zona húmeda, de la región pampeana húmeda nuestra, puede ser, donde vemos un horizonte A con el proceso de melanización bien expresado, ¿sí? También hay génesis de estructura. Por debajo vemos un horizonte E, ¿sí? Con el que sufrió el proceso de leucinización. Este proceso, ¿sí? Empieza de la base del horizonte A, ¿sí? Con el tiempo, o sea, imagínense como si esta parte, ¿sí? Para hacerlo más fácil, también en un momento fue horizonte A. Empiezan a perderse la arcilla y los elementos cromógenos de la base del horizonte A, entonces se va generando esta textura gruesa,
y los colores claros, ¿sí? Todo este material, o sea, la materia orgánica, la arcilla, se mueven, ¿sí? Y se acumulan, en este caso, las arcillas y la materia orgánica se acumulan en un horizonte VT, ¿sí? O sea que en este tipo de procesos hay horizontes de pérdida y horizontes de ganancia, ¿sí? Este otro suelo corresponde a una zona de clima más frío, ¿sí? Por encima tenemos un horizonte O de acumulación de materia orgánica, también tenemos un horizonte E donde ocurrió leucinización, y por debajo un VHS de acumulación, ¿se acuerdan? De humus y sesquióxidos de hierro, ¿sí? Dos situaciones climáticas muy diferentes, pero los dos con la formación de horizontes E. Para que ocurra la formación de este horizonte, para que ocurra el proceso de leucinización, sí o sí necesitamos precipitaciones elevadas, ¿sí? Otro proceso que lo vamos a ver acá en nuestra región muy comúnmente es el de calcificación, ¿sí? Este proceso se desarrolla en fases, ¿sí? Primero hay un lavado del carbonato de calcio que está presente en el material parental. Este carbonato de calcio luego se acumula de forma secundaria, decimos, en algún horizonte del suelo. ¿Por qué decimos acumulación secundaria? Porque ese horizonte, donde ahora se está acumulando el carbonato de calcio, va a tener el carbonato que tenía originalmente más el que ganó como resultado de este proceso, ¿sí? Por eso decimos que hay una acumulación secundaria. Entonces, la primera fase del proceso va a haber una disolución y una migración en solución, ¿sí? El carbonato de calcio se mueve en solución con el agua, y después se acumula en horizontes subsuperficiales. Este proceso de calcificación es el que origina horizontes cálcicos y petrocálcicos, que los identificamos con la letra K minúscula, ¿sí? Ahora en la taxonomía nueva también se está usando la doble K cuando la acumulación era significativa, ¿sí? Cuando era mayor al 50% usábamos la doble K. Y puede aplicarse tanto a horizontes B como horizontes C. En nuestra región, lo más comúnmente que encontramos son horizontes CK o CK y los CKM, que son los horizontes petrocálcicos, la tosca, ¿sí? Este proceso de calcificación resulta en una lixiviación incompleta de perfil, ¿sí? Es decir, que hay decalcificación en una parte del perfil hasta una determinada profundidad que va a estar determinada por la precipitación, ¿sí? Por lo tanto, si no hay ninguna capa o algún horizonte restrictivo a la percolación, el proceso de calcificación va a alcanzar profundidades mayores en las zonas subhúmedas respecto a las semiáridas y áridas. Es decir, que en zonas semiáridas y áridas los horizontes de acumulación secundaria de carbonato de calcio van a aparecer más cercanos a la superficie, ¿sí? En una zona subhúmeda, el lavado del perfil llega a mayor profundidad. ¿Cuáles son los rasgos con los que identificamos este tipo de procesos? Lo vamos a ver mejor en esta diapositiva. Todos los rasgos de acumulación secundaria de carbonato de calcio, ¿sí? Tenemos los calcitanes, que son estos recubrimientos de carbonato de calcio sobre los poros, sobre los agregados, perdón, o sea, son películas de carbonato de calcio sobre los agregados. Tenemos rellenos de calcita en los poros, tenemos nódulos, concreciones, ¿sí? De distinto tamaño, y en los horizontes cementados tenemos láminas y cementaciones. También en algunos casos tenemos calcáreo blando pulverulento, ¿sí? ¿Cómo identificamos si, por ejemplo, no tenemos nódulos o concreciones y el perfil del suelo no muestra una acumulación importante de carbonato de calcio a simple vista?
con la ayuda del ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido clorhídrico reacciona con el carbonato de calcio y produce efervescencia. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir testeando, ¿sí?, en cuáles horizontes no hay reacción al ácido clorhídrico, por lo tanto estarían lavados, y en cuáles tenemos la reacción al ácido clorhídrico, que en ese caso serían horizontes de acumulación secundaria, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso sería un CK, ¿sí?, lo más comúnmente. Y bueno, el horizonte petrocálcico lo vemos fácilmente. Si echamos ácido clorhídrico sobre el horizonte petrocálcico, sobre esta tosca, la reacción es muy intensa, ¿sí? Ya que estamos con el horizonte petrocálcico, la formación de este horizonte no corresponde a un ciclo actual, ¿sí? No es del ciclo pedogenético actual, es decir, que ese horizonte no se formó a partir de la acumulación secundaria y cementación de carbonato de calcio del sedimento que tiene por encima, sino decimos que es un relicto paleoclimático. Esa palabra así complicada quiere decir que ese horizonte se formó, pero hace mucho tiempo. Hay dataciones que dicen que se formó hace 2 millones de años, ¿sí? En un momento donde el clima era mucho más árido que el que tenemos ahora, ¿sí? Por encima de ese horizonte petrocálcico pasaron muchos suelos. Por eso decimos que son policíclicos, ¿sí? Son los suelos que tenemos ahora actualmente, por ejemplo, el que vimos en el trabajo práctico en la ladera del Departamento de Agronomía es un suelo policíclico. Por encima de ese horizonte petrocálcico ya pasaron muchos suelos, no sabemos cuántos, ¿sí? Pero bueno, cada uno de ellos que pasa va aportando carbonato de calcio. Entonces dijimos que para que se produzca este proceso de calcificación tenemos que tener ambientes donde la precipitación no sea muy elevada, porque si no el carbonato de calcio, si no hay ninguna limitante a la percolación, se va del perfil, ¿sí? Entonces este proceso ocurre en ambientes subhúmedos, semiáridos y áridos, ¿sí? En estos suelos donde hay mucho carbonato de calcio, vamos a tener una fuente de provisión natural de calcio en los suelos, por eso son tan fértiles, ¿sí? Porque la disolución del carbonato de calcio permite su incorporación a la solución del suelo y contribuye al abastecimiento del complejo de cambio, ¿sí? Entonces vamos a tener una saturación con bases elevada. Este requerimiento de saturación de bases elevada, que en general siempre es mayor al 50%, corresponde a un requisito diagnóstico para después clasificar los suelos, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí dejamos. Eso lo van a ver más adelante en la carrera. También la dispersión de las arcillas, ¿sí?, se inhibe por la presencia de calcio en el complejo de cambio. Esto lo que hace, contribuye a la formación de la pedalidad, de tener una buena estructura de los suelos. Hay en algunos casos donde la acumulación de calcio es muy importante, ¿sí? Entonces el pH se eleva a valores mayores a 8. Cuando ocurre esta situación, puede ser que haya fijación de fósforo, ¿sí? Entonces las plantas pueden llegar a mostrar síntomas de deficiencia de fósforo, ¿sí? También puede ocurrir que ante niveles muy elevados de la calcita se inhiba la actividad fotosintética porque se afecta también al hierro, ¿sí? Otra cosa que puede ocurrir a veces es que en los perfiles de suelos hay horizontes CK, ¿sí?, donde el carbonato de calcio no está cementado, ¿sí?, si no tiene la letra M no está cementado, pero son horizontes muy viejos también, o sea que no se han formado en este ciclo actual, sino que tienen un mayor número de años, donde la acumulación de carbonato de calcio es bastante elevada y suelen tener bastantes concreciones. Entonces en estos casos
pueden ser una limitación para el crecimiento, para el desarrollo de las raíces, ¿sí? Pero de todas maneras acumulan agua, ¿sí? Es decir que no son limitantes permanentes. Digamos, pónganlo entre comillas, como que suelen molestar a las raíces. Este tipo de limitaciones que yo les digo son por ahí más acusadas cuando los horizontes cálcicos están muy cercanos a la superficie del suelo, ¿sí? Pero en general, tener carbonato de calcio en los suelos es bueno, por todas las cosas que les decía. La que sí constituye una limitante permanente, ¿sí?, es la presencia del horizonte petrocálcico. La tosca es así, no tenemos vuelta atrás. Y cuanto más cerca de la superficie esté, la limitante va a ser mayor. Seguimos con el proceso de gipsificación. Este proceso es similar al de calcificación, o sea, hay un lavado y una concentración secundaria, pero en este caso de yeso, de sulfato de calcio, ¿sí? Los rasgos son similares a los que describimos con el proceso de calcificación. Tenemos pseudomicelios, cutanes, rellenos de poros, nódulos, concreciones, láminas, capas cementadas, ¿sí? Solamente que en este caso de yeso, ¿sí? Usábamos el sufijo Y, ¿sí? Y se aplica a los horizontes, igual que en el caso de la K, a los horizontes B o a los horizontes C, ¿sí? Cuando la acumulación de yeso era muy importante, también se usaba la letra I, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta, por ejemplo, si ustedes ven morfologías del perfil? Fíjense que los rasgos dijimos que eran muy similares. Y bueno, si reacciona el ácido clorhídrico, ¿sí? Si hay reacción, hay efervescencia, el material es carbonato de calcio. Y si no, sería sulfato de calcio, ¿sí? Sería yeso. Este proceso ocurre en los mismos climas que la calcificación, ¿sí? Tiene que haber unas cantidades de lluvias suficiente para producir la disolución del yeso, su movimiento y su acumulación en horizontes superficiales, pero no tiene que ser tan abundante como para sacarla del perfil, ¿sí? Lo mismo que en el caso de la calcificación, en las zonas húmedas, más en las zonas subhúmedas, la presencia de horizontes de acumulación secundaria va a ser más profunda que en aquellos casos de climas semiáridos o áridos. En los climas áridos, estos horizontes de acumulación secundaria de yeso van a aparecer más cercanos a la superficie. Entonces, esta manera este comportamiento de los procesos, por decirlo de alguna manera, nos permiten, de alguna manera, identificar la edad de los suelos, ¿sí? Porque también para una misma región, cuanto más cuanto más horizontes lavados tengamos, ¿sí?, la evolución va a ser mayor de esos suelos, porque ha pasado mayor cantidad de agua por el perfil. Acá tenemos algunos rasgos. Un horizonte, acá abajo ven un horizonte con yeso secundario que tiene pseudomicelios, un CI, ¿sí?, porque está debajo, corresponde al material parental. Estos son cristales de yeso, así es como se ven, son muy bonitos, ¿sí? Y así es como se ven en el campo. Este suelo creo que es de Buratovich. Siguiendo con los procesos, vamos ahora a la salinización, ¿sí? Este caso es el proceso de lavado y concentración secundaria de sales más solubles que el yeso. Por lo general, la más importante es el cloruro de sodio, si bien también puede haber sulfatos y carbonatos, que también se acumulan en horizontes subsuperficiales, ¿sí? También puede ocurrir que haya concentración de sales en la superficie del suelo por el ascenso capilar de agua salinizada. Este proceso puede afectar horizontes A, B o C, ¿sí? Ocurre en zonas áridas y semiáridas, por ejemplo, en suelos que evolucionan en sedimentos marinos, en llanuras aluviales, perdón,
o también puede ser provocado por el riego con agua de mala calidad. Es decir, que ocurre en climas donde no hay agua suficiente para eliminar las sales del perfil y donde la evapotranspiración, ¿sí? Es decir, la evaporación de los cultivos y del suelo, tiende a concentrarlas en la superficie. También puede ocurrir que, en relación con el relieve, en zonas bajas, ¿sí? Donde los suelos están afectados por la capa freática, las sales se mueven por capilaridad, ¿sí? Y entonces pueden aparecer en distintas porciones del perfil. Este proceso es el que vimos en la llanura de inundación, ¿sí? De los dos arroyos, tanto que vimos del arroyo Napostá como en el Taller, en el arroyo Saladillo Dulce, ¿sí? Son suelos que tienen la presencia de la capa freática cercana a la superficie y por ascenso capilar las sales se mueven y pueden eflorecer, como decimos, en la superficie, ¿sí? Esas son las eflorescencias salinas. Otros rasgos, bueno, pueden ser rellenos de poros, también hifas salinas, cuando esas hifas están dentro del suelo, a veces nódulos o láminas, ¿sí? Para verlo es sencillo, muchos lo que hacen es agarrar un poquito y probarlo, es sal de mesa, ¿sí? También pueden ocurrir, bueno, dijimos en relieves bajos, en relieves subnormales, ¿sí? En estos casos, el sodio, el problema que tiene, que es dispersante de las arcillas, ¿sí? Entonces, en estos casos puede haber un deterioro de la estructura. Por eso también es común observar que en estas condiciones, cuando hay sodio, se dispersa la materia orgánica y se forman como unas manchas, como unas costritas que se llaman humatos de sodio, ¿sí? Sobre la superficie del suelo, que son de color negro. El problema del cloruro de sodio, ¿sí? En los suelos, o sea, como consecuencia de este proceso, es que hay un aumento de la presión osmótica de la solución del suelo, ¿sí? Al aumentar la presión osmótica, se limita la absorción de agua por las plantas. Por supuesto, hay plantas que tienen tolerancias a vivir en este tipo de ambientes, que son las halófitas, ¿sí? Silicificación. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque por ahí no sé si voy apurada. Si no, cualquier cosa me corta. Bueno, la silicificación consiste en la eluviación y luviación secundaria de sílice, ¿sí? Hay hay una disolución, ¿sí? Un movimiento en solución y una concentración secundaria de sílice, ¿sí? Es lo mismo que en el caso, el proceso similar al de que venimos viendo, al de los carbonatos, por ejemplo, solamente que en este caso lo que se está moviendo es el sílice, la sílice. Los rasgos macromorfológicos con los que identificamos este perfil son los nódulos y concreciones de sílice amorfa o cristalina, intercrecimiento de cristales de cuarzo, también cutanes, rellenos de poro, y también las capas cementadas con sílice, que recuerdan que era el duripan, que se identificaba con las letras Q y M, ¿sí? QM cuando el horizonte estaba cementado con sílice, y en los casos que había acumulación de sílice secundaria se usaba la letra Q, ¿sí? También en estos procesos necesitamos climas áridos o semiáridos o subhúmedos, ¿sí? Lo que yo les estoy diciendo de los climas, por las dudas, no quita que en algunos casos, por ejemplo, de suelos muy húmedos, puedan ocurrir estos procesos si, por ejemplo, hay alguna capa que restringe la percolación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si tenemos una capa cementada en un suelo, por más que llueva mucho, el carbonato de calcio va a quedar dentro del perfil, ¿sí? Y puede haber horizonte CK, por ejemplo, en zonas húmedas, si hay algo que restrinja, ¿sí? el movimiento del agua.
Ahora sí llegamos a la eluviación y luviación de arcillas. Este proceso vamos a arrancar primero con la eluviación, ¿sí? El agua de las precipitaciones, en este proceso, moviliza la arcilla de los horizontes superiores, ¿sí? O sea, la arcilla se mueve con el agua de lluvia, ¿sí? En estado disperso, en suspensión, ¿sí? Todo lo que vimos hasta ahora se movían en solución, porque eran sales. Aquí la arcilla es una partícula, es decir, que se mueve en suspensión, ¿sí? Y se va moviendo a través de los macroporos por acción de la gravedad. Esa es la eluviación, ¿sí? Este proceso afecta a los horizontes A y a los horizontes E, ¿sí? Es decir, a los horizontes que se encuentran en la superficie del suelo. Ya vimos que si el proceso de eluviación, o sea, el movimiento de arcillas, es muy marcado, puede ser que se forme un horizonte E, o sea, donde la pérdida de materiales es muy importante. Puede ocurrir que haya un desarrollo de horizonte E de máxima eluviación, es decir, un horizonte E muy expresado. Esto es de una zona muy húmeda. Después tenemos el que ya vimos de la zona húmeda, por ejemplo, la región pampeana, donde tenemos la formación de un horizonte eluvial, ¿sí? Un poco más espeso, y puede ocurrir que se produzca el proceso de eluviación sin formación de un horizonte E. Es decir, que el horizonte que está aportando arcillas es la base del horizonte A. ¿Bien? O sea, como resultado del proceso de eluviación, puede o no haber horizonte E. Si tenemos un horizonte E, los rasgos que vamos a ver son estas coloraciones blanquecinas, ¿sí? Y las texturas gruesas, obviamente porque perdimos arcilla, ¿sí? Estas propiedades sálvicas están relacionadas precisamente a los colores claros y texturas gruesas. Dijimos que había un movimiento de arcillas en suspensión, ¿sí? Esa pérdida de arcillas, ese movimiento de arcillas, hace que se depositen en otro lado, ¿sí? ¿Qué pasa? El agua de lluvia movió en suspensión las arcillas y lo que ocurre es que si los horizontes que están por debajo están más secos, ¿sí? El agua es succionada por los microporos y es absorbida dentro de la masa del suelo. Entonces, esta arcilla que venía suspendida queda retenida, ¿sí? Sobre las paredes de los poros y las grietas, formando finas películas orientadas, ¿sí? O sea, se van poniendo en forma paralela entre sí. Esta propiedad de ponerse así en forma paralela hace que si uno los mira en el microscópico se vean así superficies brillosas, ¿sí? Y en el campo lo que uno hace es, si agarra un agregado y le raspa la superficie, yo muestro las manos y no se ven en la cámara, si uno agarra un agregado y le raspa la superficie, va a ver que hay un cambio de color, porque sobre ese agregado se depositó esa película de arcilla. Y eso es lo que llamamos cután de arcilla, ¿sí? Precisamente esta presencia de cutanes de arcilla es el modo, ¿sí?, que nosotros tenemos de identificar un horizonte BT a campo, ¿sí? Hay veces que esa arcilla se mueve acompañada de sodio, entonces vamos a tener la formación de horizontes BTN, ¿sí? Bueno, esto lo vieron en el sistema BC, pero bueno, en los horizontes BT también suelen tener estructura columnar, estructura prismática o en bloques, y si tenemos presencia de estructura columnar, vamos a asociarlo a un horizonte BTN, ¿sí? Las columnas son como los prismas, pero con la cabeza más redondeada. Entonces, el principal rasgo macromorfológico que vamos a ver son los cutanes de arcilla, ¿sí? Y también en estos horizontes va a haber textura más fina en el horizonte iluvial, ¿sí?, en el que está recibiendo la arcilla, comparada con el que está por encima, precisamente porque ganó arcilla, ¿sí? Entonces usábamos la letra T o la letra TN si la arcilla estaba acompañada de sodio, ¿sí?
Esto es lo que yo les digo que es un cután. Si ustedes ven un agregado, se ve brilloso, y si se mueve al sol se ve ese brillo. El cután de arcilla también lo podemos llamar argilán, o clay skin, o barniz de arcilla, o película de arcilla, que son todos sinónimos, ¿sí? ¿Por qué recalco esto? Porque muchas veces los ponen como rasgos diferentes. En realidad todos son lo mismo, ¿sí? Es lo mismo decir argilán que decir cután de arcilla, que decir clay skin, que sería lo mismo que en inglés, que decir barniz, que decir película de arcilla, ¿sí? Son todos sinónimos. Para que se produzca este proceso es necesario, ¿sí?, que el suelo posea un régimen hídrico con contrastes estacionales de humedad y sequía, digamos, ¿sí? O sea, tiene que haber un periodo húmedo y un periodo seco. ¿Por qué? Porque tiene que haber, por un lado, suficiente cantidad de agua para mover la arcilla en suspensión, ¿sí? Pero también tiene que haber un periodo suficientemente seco para que se produzca la desecación de los horizontes subsuperficiales, ¿sí? O sea, necesitamos alternancia de periodos secos y húmedos. Y el periodo húmedo tiene que ser húmedo, o sea, en ambientes donde las precipitaciones sean abundantes. ¿Dónde vamos a ver este proceso en zonas cercanas a Bahía? Bueno, nos tenemos que ir hasta Sierra de la Ventana, ¿sí? En Sierra de la Ventana ya ocurre este proceso. Después, si nos vamos a la zona más húmeda de la región pampeana, ahí ese proceso va a ser más intenso, ¿sí? Pero para verlo tenemos que ir a Sierra de la Ventana, que seguramente para el segundo trabajo práctico ahora de la asignatura, si bien no creo que podamos salir todos al campo, pero bueno, se van a filmar videos y vamos a tratar de mostrarles este rasgo, estos cutanes de arcilla, de la mejor manera posible para que la vean. ¿Mm? Podzolización. Cambiamos de clima. La podzolización es un proceso de migración de la materia orgánica complejada con cationes metálicos, ¿sí?, con hierro y con aluminio. Este proceso es típico de climas muy húmedos y muy fríos. Como resultado de este proceso, también existe un horizonte eluvial, ¿sí?, un horizonte E, donde ocurre translocación y movilización a un horizonte iluvial, que es el BHS, ¿sí? Entonces dijimos que ocurre en climas muy húmedos, fríos y con vegetación acidófila, ¿sí? Lo que ocurre en estos casos es que la alteración del material parental libera aluminio y hierro, ¿sí? La acidificación que hay en estos suelos favorece la quelatación y su movimiento. En estos casos se forma un humus de mala calidad porque es ácido, y esa degradación que yo les decía de los minerales del suelo que liberaba hierro y aluminio son los que proveen, junto con el humus, o sea, entre ellos, entre el hierro y el aluminio que se libera del suelo y el humus de mala calidad que genera la vegetación acidófila, es como se producen los quelatos y son transportados de esa manera, ¿sí? Generalmente este proceso ocurre en materiales de textura gruesa y que tienen un escaso número de minerales meteorizables, ¿sí?, que son estos precisamente los que proveen, ¿sí?, de hierro y aluminio. Los rasgos macromorfológicos con lo que lo vemos con los que reconocemos este proceso en el suelo son, por un lado, texturas gruesas, ¿sí?, colores oscuros dados por la materia orgánica que se superponen a colores más rojizos que nos dan los óxidos de hierro, ¿sí? También vemos cutanes de materia orgánica sobre los granos minerales, ¿sí? Estos suelos, donde ocurre este proceso, tienen un nombre, ¿sí? O sea, nosotros clasificamos los suelos por la taxonomía americana, por el Soil Taxonomy, y estos suelos son los espodosoles. Y dice por ahí que son los suelos más coloridos de la naturaleza.
Porque como hay movimiento de materia orgánica y de hierro, ¿sí? Se producen este tipo de coloraciones rojizas, más negras, y por encima también tienen un horizonte muy blanco, bastante desarrollado. Entonces son suelos muy bonitos para verlos, ¿sí? No tanto para la producción, porque son suelos ácidos, pero para la vista son suelos muy lindos de ver. Otro proceso que ocurre también en climas muy húmedos, ¿sí? Pero acá con elevadas temperaturas, es la rubefacción, ¿sí? En este caso se refiere a la transmisión del color rojo a los suelos por una concentración residual de sesquióxidos, ¿sí? Debido a la fuerte segregación de hierro que ocurre en áreas tropicales, cálidas y húmedas, ¿sí? Acá las temperaturas son elevadas y con abundantes precipitaciones. Afecta principalmente a los horizontes B. Los rasgos pedológicos con los que identificamos este proceso, que también se lo suele llamar ferruginación, son los colores rojos, intensos y uniformes, debido a la presencia de hematita en la matriz del suelo. Estos suelos se desarrollan en condiciones climáticas muy extremas, es decir, mucha precipitación y mucha temperatura. ¿Dónde los vamos a encontrar? En nuestro país, en la provincia de Misiones, por ejemplo, ¿sí? Estos suelos tienen malas propiedades químicas porque, como están desarrollados en áreas de abundantes precipitaciones, las bases se lavaron del perfil, ¿sí? Tienen tienen pHs ácidos, ¿sí? Pero lo que sí tienen son buenas propiedades físicas, ¿sí? Precisamente por la formación de estos esquióxidos de hierro y aluminio, y como resultado de estos procesos, se forman pseudoagregados, ¿sí? de arena, que hacen que estos suelos tengan buenas propiedades físicas, pero las propiedades químicas son malas. La vegetación natural que sostienen es selvática, ¿sí? Para identificar este proceso se usa la letra O, ¿sí? Bueno, dijimos áreas tropicales, dije todo. Entonces, bueno, en este tipo de suelos la diferenciación de horizontes es muy complicada de hacerla, ¿sí? Porque en general el color rojo se extiende y suelen ser suelos muy profundos y el color rojo se extiende hasta mucha profundidad. A veces más de 1 metro vemos este tipo de suelos donde son todos rojos. Haploidización, este tiene nombre complicado, pero en realidad el proceso es sencillo. Se llama haploidización por argilopedoturbación. Este proceso es el que yo les decía que era uno de los que llevaba a una homogeneización del perfil, ¿sí? Implica la expansión y la contracción del suelo a causa de un elevado contenido de arcillas expandibles del tipo 2,1, como las esmectitas, ¿sí? Cuando tenemos mucha cantidad en el suelo de este tipo de arcillas, ya vieron que se expanden y se contraen con los cambios de humedad, puede ocurrir en cualquier horizonte del suelo, ¿sí? Y este movimiento de expansión y contracción de las arcillas produce rasgos morfológicos como grietas verticales, los Slickensize, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran estos cutanes de tensión que vimos en formaciones especiales, que se identificaban con la letra SS, ¿sí? Microrelieve Gilgate, que ahora vamos a ver en la otra transparencia. Puede haber agregados en forma de mulch, agregados en forma de cuña, self-mulching. A veces puede ocurrir en estos suelos que precisamente por este movimiento de expansión y contracción se genera una estructura muy bonita, una estructura granular en el horizonte A. A veces ocurre y a veces no. Ese self-mulching precisamente quiere decir como que el suelo se autoestructura, ¿sí?
Y las grietas verticales son esas que ven ahí en la fotografía. Son obviamente suelos que tienen gran contenido de arcilla, ¿sí? Estas son grietas que se pueden formar sobre la superficie del suelo, en general son anchas y profundas. Estos son los Schlickenseis, ¿sí? Esa arcilla que se orienta por presión. Y este es el microrelieve Gilgay, es decir, que al expandirse y al contraerse se van formando como pequeñas microlomas y microdepresiones en la superficie del suelo, y en esas microdepresiones después se acumula agua, ¿sí? A eso se refiere el microrelieve Gilgay. Y como les decía, este proceso lo que hace es tender a la homogeneización del suelo, porque se van mezclando los horizontes. Este tipo de procesos ocurre en un orden de suelos que se llaman vertisoles, ¿sí? Y este proceso, imagínense que es tan importante en esos suelos que ya con que ocurra este tipo de proceso identificamos a un orden de suelos, ¿sí? O sea que tiene una gran magnitud. El movimiento este de la arcilla afecta mucho al suelo. Antes de pasar al otro, pensé que había otra transparencia. Si yo tengo un suelo con alto contenido de arcillas y más de este tipo expandibles, las propiedades físicas obviamente son muy malas, son suelos muy difíciles de laborear, ¿sí? Voy a tener una abundante microporosidad, son suelos muy plásticos, muy adhesivos, ¿sí? Que son muy, muy difíciles de encontrarles el punto justo para laborearlos, ¿sí? Y esto se magnifica cuanto mayor es el contenido de estas arcillas expandibles. Bueno, creo que me apuré mucho porque estamos en el último proceso, pero bueno, no hay problema. Así tienen un tiempo para descansar antes de la puesta en común después del debate. Bueno, la gleisación. Este proceso de gleisación ocurre, ¿sí? En ambientes hidromórficos que tienen problemas de saturación del suelo con agua, ¿sí? Esta saturación que ocurre puede ser permanente o puede ser estacional. El proceso de gleisación no tiene asociado ningún clima, es decir, que puede producirse bajo una gran variedad de climas, o sea, en cualquier lugar, pero sí se asocia generalmente a suelos que están ubicados en posiciones deprimidas del paisaje o en planos bajos, ¿sí? Este exceso de agua que yo les digo que hay en el perfil se traduce en la presencia de rasgos redoximórficos en el perfil, ¿sí? Que se originan por la reducción y la oxidación del hierro y el manganeso. Entonces dijimos que ocurrían en lugares bajos, ¿sí? O sea que en esos casos la gleisación está asociada al relieve, ¿sí? O sea, de los factores formadores, los que tienen incidencia en este proceso son el relieve por un lado, porque se producen en relieves bajos, en posiciones topográficas deprimidas, en relieves planocóncavos o planos bajos, ¿sí? Que lo que hacen es impedir el normal escurrimiento superficial, entonces hay encharcamiento y estancamiento de agua en el suelo y puede ocurrir este proceso. Y también se asocia muchas veces al material parental. En el caso de que a veces, si tenemos texturas muy finas, también limitan la percolación normal del agua y pueden ocurrir estos procesos, ¿sí? Porque se impide el drenaje. Si la zona está permanentemente saturada, ¿sí? Esto lo vimos cuando hicimos color, cuando describimos el color, el hierro se presenta en estado reducido. Entonces, la impronta en el perfil que vamos a ver son colores con cromas bajos, ¿sí? Menores o iguales a 2, colores grises, verdes o azulados. Y si hay una oscilación de la capa freática, ahí es donde se producen reacciones de óxido-reducción. Entonces vamos a ver, por un lado, zonas decoloradas, ¿sí? Por la pérdida de hierro, o vamos a ver el hierro en estado reducido, que se ven con esos colores grisáceos, o a veces un poco más claros, un poco más oscuros, de acuerdo al material que tengamos en el suelo, ¿sí?
Y por el otro lado vamos a ver las concentraciones redox, ¿sí? Que son los moteados y las concreciones de hierro y manganeso oxidado, ¿sí? Entonces acuérdense que había horizontes, por ejemplo, que el agua estaba permanentemente saturado, en esos casos el hierro con valencia 2 está en estado reducido y es móvil, ¿sí? Por eso se va de la superficie de los agregados y se producen estos colores con cromas bajos. Y en las zonas de oscilación, donde la capa freática sube y baja, cuando sube va a ser la misma situación que describíamos en la zona saturada, pero cuando esa napa de agua baja, ¿sí? El hierro y el manganeso se vuelven a oxidar y es donde aparecen los moteados. Todos estos rasgos que yo les digo, ¿sí? Son los que se llaman rasgos redoximórficos, ¿sí? O sea, rasgos asociados a condiciones de oxidación y reducción. Y finalicé, increíble, en 1 hora. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Se quedaron anonadados? ¿Fue muy aburrido? Pensamos que no. Pensamos que Impecable. No, perfecto. Fue claro, estuvo muy bueno. Ah, Bueno. él también le gustó. Hay preguntas. Hay preguntas. Bueno, Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Yo ahí ya no sé si lo vieron, pero les dejé la presentación en el Moodle. bien, bien. Bien. Bueno, dejamos de grabar, ¿no? Sí, Deja corto la de grabar. grabación.